Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Es una lectura que ya la hicimos. Y vamos a ubicarnos en el versículo 21 al 23. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 23. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Que el Señor Dios Todopoderoso siga añadiendo más y más bendiciones por leer su santa palabra. Bendito Dios, Padre Santo, eterno y glorioso. Tú eres el Creador, Señor. Yo soy el barro en tus manos, Señor. Si fuera por mis obras, si fuera por mis pecados, yo no podría estar delante de ti. Pero tú, oh Dios, se ha dignado fijar tus ojos en mí para que yo sea un don para mis hermanos. Un don que traiga tu bendita palabra. Ilumíname, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y que seas tú, oh Dios, hablando, que no sean palabras mías, Señor, sino que sea tu guía siempre permanente en mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vemos cómo Judas hace una interesante pregunta. Y está en el versículo 22. Y dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Interesante pregunta. Muchas veces nosotros pasamos por la palabra de Dios y no nos fijamos en estos detalles. Judas sabía que la palabra, que el evangelio es manifestado, pues para todo el mundo, es universal, pero no todo el mundo escucha la palabra, no todo el mundo quiere saber de la palabra de Dios. Y entonces él le pregunta: ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús hace énfasis, hace hincapié en todo el pasaje que leímos en el boletín, hace hincapié, es incisivo en que todo creyente tiene la necesidad de obedecer continuamente sus mandamientos. Eso como prueba del amor del creyente tanto al Señor Jesucristo como al Padre. En este pasaje el Señor nos muestra su consuelo, nos muestra su amor. Y aquí podemos ver 5 bendiciones sobrenaturales que Dios nos manifiesta a nosotros como iglesia, como su cuerpo, y no al mundo. Vamos a ver esas 5 bendiciones espirituales sobrenaturales que Dios da. ¿Qué es algo sobrenatural? Algo que no se puede explicar, algo que solamente es en potestad de Dios. Y la primera bendición sobrenatural que podemos ver es que Dios nos promete un ayudador sobrenatural. Lo podemos ver ahí en el versículo 15 al 17. A ver, ayúdenme en todo. Dios nos promete un ayudador sobrenatural. ¿Sí? Dice el versículo 15: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Ayúdenme todos con el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios nos promete un ayudador sobrenatural. ¿Quién es ese ayudador? El Espíritu Santo de Dios. Y todos nosotros, los creyentes, los que verdaderamente creemos en el Señor, somos tabernáculo del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted se ha preguntado, hermano, de que usted es el tabernáculo del Espíritu Santo de Dios? ¿Del Santo Espíritu de Dios? Por eso es que nosotros no podemos andar por ahí haciendo y deshaciendo en nuestra propia voluntad, porque es en la voluntad de Dios. ¿Y por qué se manifestará Dios a nosotros y no al mundo? Versículo 17. Pero un momentico que vamos en orden, ¿ya? 1, 2, 3. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esa es una verdad. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo en sus propias fuerzas, en sus propios medios, porque eso es una bendición sobrenatural de sola la potestad de Dios. Ellos no lo pueden recibir, no lo podrán recibir, no lo tienen. Y nosotros muchas veces que sabemos que lo tenemos, hay veces nos comportamos muchas veces con los del mundo. Entonces, ahí está la primera bendición sobrenatural que Dios nos da aquí como consuelo en este pasaje, que es solamente para nosotros, sus hijos, los creyentes. La segunda bendición sobrenatural que Dios nos da está en el versículo 18 al 19. A ver, ayúdenme todos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, vosotros también viviréis. Entonces, ¿qué nos promete el Señor acá? Una vida sobrenatural, una vida eterna. Él dice que no nos dejará solos, que nosotros no estamos solos acá en este mundo, que nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios. Y por eso es que el mundo, el enemigo, Satanás, no se ha podido apoderar de este mundo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la tercera bendición sobrenatural que Dios nos da en este pasaje. Y lo podemos encontrar en el versículo 20 al 25. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Todo eso qué es? Comunión. ¿Todo eso qué es? Unión. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Hermanos, entonces la tercera bendición sobrenatural que Dios nos da y nos muestra aquí para consolarnos en este pasaje es que tenemos una unión eterna con Él, una unión sobrenatural que el mundo no puede entender, sino nosotros, los creyentes, los que somos ovejas. Amén. Vamos a la cuarta bendición sobrenatural que Dios nos da en este pasaje. Y lo podemos encontrar en el versículo 26. ¿Ya estamos ahí? Mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es esa bendición sobrenatural que Dios nos promete acá? Que vamos a tener a un maestro que nos va a enseñar durante todo el transcurso de nuestra vida espiritual todas las cosas del Señor, que nos estará recordando el Evangelio, nos estará guiando por toda la verdad, que ya no estamos solos. El Señor nos dará un consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre. Aquí hay muchos hermanos que oran, pero sus oraciones y sus peticiones no son en el nombre de Cristo. Y aquí nos está mostrando el Señor que Él rogará al Padre y enviará al Espíritu Santo de Dios en el nombre de ¿quién? De Cristo. Entonces, la bendición sobrenatural que Dios nos está mostrando aquí para consolarnos en esta tierra de tragedia es que tendremos un maestro. Y vaya qué maestro, el Espíritu Santo de Dios. Vamos a la quinta bendición sobrenatural, que nosotros como creyentes podemos conocer, pero que el mundo no conoce, no entiende, no puede, no las ve. Y está en el versículo 27 al 31. Ayúdenme todos con el 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea que el Señor nos está dando aquí una paz eterna, una paz sobrenatural. No es la paz que da el mundo, porque la paz que da el mundo es una paz diabólica, mentirosa, engañosa. La paz que nos muestra aquí el Señor es una paz de verdad, una paz que la podemos sentir a pesar de que estemos pasando por los momentos más difíciles y más complicados en esta vida. Ustedes saben los problemas que hay en el mundo y hay mucha gente que se llena de temor por estas cosas, pero sabemos que tenemos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Entonces la pregunta es, mis queridos hermanos, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿en dónde radica o cuál es la clave para que nosotros tengamos esas bendiciones sobrenaturales tan poderosas de acuerdo al contexto? La podemos ver en el versículo 15. Ayúdenme todos. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Hermanos, ¿esto es verdad en nuestras vidas? El amor y la obediencia a Cristo son inseparables. Usted no me puede decir que usted ama al Señor y usted sigue siendo un desobediente. Eso es como nuestro hijo que dice que lo ama a uno, pero va perdiendo el semestre y va perdiendo hasta el recreo, etc. Eso no es. El amor a Cristo va ligado a la obediencia. Son inseparables. Pregúntese o preguntémonos, hermanos, ¿verdaderamente nosotros amamos a Dios? ¿Verdaderamente? Hermano, si eso es así, nosotros sabemos que la clave para estas prestigiosas promesas solo consisten en amar a Jesús y demostrar ese amor mediante ¿qué? Mediante nuestra obediencia. Hermanos, de lo contrario, no es posible. Por eso es que el Señor se manifiesta a nosotros y no el mundo, porque el mundo no puede. ¿Y sabe por qué no se manifiesta Dios al mundo? Porque el mundo está haciendo su propia voluntad lejos de la voluntad de Dios. Porque el mundo sigue lleno de soberbia, lleno de insensatez ante su palabra. No quieren saber nada del Señor, solamente se deleitan en sus pecados. ¿Sabe por qué es que el Señor no se manifestará al mundo? Sencillamente, hermanos, porque el mundo no cree. Así de fácil. El mundo no cree. Preguntémonos, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo
antes de conocer a Cristo. Capítulo 9. Hechos capítulo 9. La pregunta nuevamente la reitero y es para todos. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? ¿O qué estábamos nosotros haciendo antes de conocer a Cristo? Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y pongamos los ojos en el versículo 5. ¿Listo? A ver, vamos a leerlos todos para que recibamos más gracia sobre gracia. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, así andábamos nosotros también como el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, dando coces contra el aguijón. ¿Y qué es dar coces? Dicen que es dar patadas. Pero yo les digo a vosotros, aquí tengo un aguijón y yo necesito de en medio de ustedes unos voluntarios que yo con este cuchillo aquí vengan y me le peguen un puño a la punta del cuchillo. A ver, necesito unos voluntarios. Hermanos, así está el mundo, dándole golpes al aguijón, dándole golpes a este mundo que no lo va a llevar absolutamente a nada. En otras palabras, dar coces alude a alguien que sigue porfiando contra la razón de un poder mayor. Nadie va a poder contra Dios. Y aquel que intente negar a Cristo, que intente contra Dios, simplemente está dándole coces al aguijón. ¿Qué es dar coces? Es alguien que trata de resistir a una fuerza a la cual no pueden vencer. Y el mundo anda en ese trote. Hermanos, así anda el mundo, resistiendo a la verdad, resistiendo a Cristo como su Señor y como su Salvador. Hermanos, el mundo cree que todos son hijos de Dios y por eso siguen dando coces con misas, con responsos, con cabos de años, pensando de que esos lo van a ayudar. Hermano, todo eso no sirve absolutamente para nada. Eso es algo infructuoso. Es dar coces porque a la postre será todo heno para el infierno. Muchas veces nosotros seguimos dando coces con nuestras preocupaciones. Muchas veces nosotros seguimos dando coces con nuestras actividades. Y no queremos rendir honor y toda nuestra vida al servicio de Dios. Seguimos insensatamente ofendiendo al Señor de la vida, al Señor que ofrece vida eterna. ¿Por qué es que Dios se manifiesta a nosotros y no al mundo? Porque el mundo está perdido y solamente se puede rescatar a través de la predicación del Evangelio. Vayamos al Salmo 37. Salmo 37. ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? ¿Ya estamos ahí? Ayúdenme con el versículo 28, Salmo 37, 28. ¿Qué pasará con el mundo? ¿Por qué Dios no se manifiesta al mundo? Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. El mundo está destinado a ser destruido si siguen con su soberbia y con su insensatez ante los ojos de Dios. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado todos los días contra el impío. El mundo no quiere aceptar de que Dios es juez y por eso dice que Dios es amor y que Él va a tener a la última hora ese amor para la salvación. Vayamos al Salmo 92:7.
¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? Salmo 92:7. Ayúdenme todos. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos por una temporadita, por un momento. Eternamente, dice la palabra de Dios. Y en Lucas 13:3 dice, si no os arrepentéis, igualmente todos perecerán. Hermano, el mundo sin Cristo está perdido. El mundo, lejos de hacer la voluntad de Dios, está condenado. Preguntémonos por un momento, hermanos, ¿cuántos de nuestros familiares siguen dando cosas contra el aguijón? ¿Cuántos de nuestros familiares no tienen ningún tipo de comunión, ningún tipo de relación con Dios? Alejados. Se siguen conformando con lo que dice el mundo. Y mire lo que dice la palabra de Dios para aquellos que siguen todavía haciendo e ignorando al Señor Jesucristo y su palabra. Primera de Corintios capítulo 16. Y este es un versículo que nos debe preocupar y nos debe poner a la vanguardia. Primera de Corintios capítulo 16. ¿Ya estamos ahí? Listo. Ahora vamos a ubicarnos en el versículo 22. ¿Ya? Vamos a leerlos todos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esto es lo que dice la palabra de Dios en la Reina Valera. Pero le voy a pedir a mi hermano Ricardo Olivera que en la Biblia SBU, que es una Biblia de un lenguaje más popular, ¿qué nos dice? Aquí nos dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea un anatema, o sea, un maldito. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Hermanos, tremendo versículo. El que no ame al Señor Jesucristo, que toda la maldición de Dios caiga sobre él. Pregúntense, mis queridos hermanos, por un momento, ¿cómo va nuestra familia? Yo veo a la iglesia últimamente como vacía. ¿Qué estamos haciendo nosotros en comunión para que los hermanos que de pronto no han vuelto, nosotros los apercibamos? ¿Qué está pasando con nuestros familiares a los cuales nosotros no hacemos nada por traerles el evangelio? Hermanos, la voluntad del Señor está en los 4, aunque es un solo evangelio, pero lo encontramos en 4 libros. Mateo, Marcos, San Lucas y San Juan. Está la gran comisión. Y la voluntad del Señor es que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Preguntémonos, mis queridos hermanos, ¿yo estoy cumpliendo con eso? ¿Lo estoy haciendo? ¿O simplemente me conformo con venir a la iglesia a escuchar la palabra y listo? Chao. Hermano, ya vimos que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, estaba dando cosas contra el aguijón. La voluntad de Dios la encontramos en toda la Biblia, pero yo quiero que pongan los dos allá en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. ¿Cuál es la voluntad del Señor para que vengamos a Él? Versículo 28. A ver, ayúdenme todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la voluntad del Señor. Él está
como el padre esperando al hijo pródigo con los brazos abiertos a que nosotros vengamos, a que nuestros familiares vengan, a que todos nuestros parientes vengan al Señor. Pero nosotros muchas veces no hacemos tal cosa. El Señor dice, vengan a mí y yo os haré descansar. Vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 5. Evangelio de San Juan capítulo 5. Y aquí hay una historia un poco triste, un poco dura. Y nos hablan de un paralítico, del paralítico de Betesda. Dice que había a las afueras de Jerusalén un pozo que tenía 5 pórticos. Y en medio de ese estanque, una vez al año. ¿Cuántas veces? Una vez al año bajaba un ángel de Jehová Dios y apenas él tocaba el estanque y se movían las aguas, el primero de toda esa multitud que estaba enfermos alrededor del estanque, el primero que llegaba y tocara el agua iba a ser sano. Y aquí encontramos una historia de un hombre. Versículo 3, ayúdenme todos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué es una multitud? Mucha gente enferma, así como está este mundo enfermo, que siguen dando cosas contra el aguijón. Y dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. ¿Qué es un tiempo en la Biblia? Un año. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5, ayúdenme. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Era un hombre que tenía toda una vida esperando la oportunidad de llegar con sus propias fuerzas a ese estanque. Hermanos, en nuestras familias hay muchos ingenieros, muchos arquitectos, abogados, médicos, economistas, contadores, etcétera, etcétera. Pero mientras estén lejos del Señor, son unos paralíticos espirituales que siguen luchando y dando cosas en sus propias fuerzas. Este paralítico llevaba 38 años tratando de llegar por sus propios medios y por sus propias fuerzas a ese estanque. Pero ¿qué pasó? Versículo 36, perdón. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le respondió el paralítico? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre llevaba todo este tiempo luchando en sus propias fuerzas, haciendo su propia voluntad. No quería la ayuda de Dios por ningún motivo. Y es el Señor el que se le acerca al verlo en esa condición tan miserable. ¿Cuántos años llevan nuestros familiares en esa situación? ¿Cuántos dicen, no, déjenme disfrutar del mundo en estos momentos que yo más adelante busco de Dios? ¿Y cómo sabemos? El pastor Leonel, el domingo pasado, dijo que él tenía la certeza de que un día tendría que partir con el Señor. Él dijo que él era consciente de eso. Y nosotros debemos también ser conscientes de eso, hermano. Porque le quiero decir, mis queridos hermanos, que tanto ustedes como yo y como todos sus familiares y todo este mundo están en una fila. En una fila en la cual usted no puede salirse, porque la paga del pecado es la muerte.
Usted no sabe, mi querido hermano, si va al final de la fila, si va en la parte intermedia, o va en la parte de adelante, o ya está próximo a llegar. Por eso es que el Señor nos hace hincapié a que mantengamos siempre guardando sus mandamientos. No podemos seguir que nosotros muchas veces caigamos en esas cosas. Que nuestros familiares sigan siendo unos paralíticos si ustedes no les llevan el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que transforma. El Evangelio de Cristo es lo que cambia. El Evangelio de Cristo coge estos corazones de diamantes duros y los convierte en corazones sensibles a Dios. Yo no sé si a usted no le causa terror de saber que su papá, su mamá, sus hijos andan como este pobre paralítico luchando en sus propias fuerzas, tratando de agradar a Dios con cosas que no lo va a poder lograr, porque nadie lo podrá hacer. Hermanos, la voluntad de Dios es que lo busquemos, que vengamos a Él y que Él, con toda certeza y seguridad, Él nos hará descansar. Hoy es día de Santa Cena. Hoy es una fiesta que solamente atañe y corresponde a nosotros los creyentes. Podemos participar de esta fiesta. Pero la pregunta, mi querido hermano, ¿cómo viene usted a esta fiesta? ¿Con qué actitud? ¿Usted viene preparado espiritualmente? ¿Usted se prepara espiritualmente para recibir este momento de comunión? Porque muchos, cuando yo estaba en el ejército, cuando era un soldado de la patria, lo miraron a uno mal arreglado, mal atalajado, ¿sí? Con la camisa por fuera. Yo me acuerdo que el cuello tenía que ser almidonado, que tenía que estar la chapa bien brillante y que uno se mirara en los zapatos y se pudiera peinar ahí. O sea que estaban bien atalajados. Hay muchos hermanos que no vienen a la iglesia bien atalajados. ¿Y a qué vinimos a la iglesia? ¿A qué vinimos a la iglesia? A renovar el pacto. Y hoy es un día muy especial, es una fiesta para nosotros. Vayamos a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. ¿Ya estamos ahí? Listo. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Dice así la bendita palabra. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de su hermano Esaú. No sé si ustedes sepan, Betel era un santuario para el pueblo de Israel. Es un santuario históricamente para el pueblo de Israel. Allí fue donde Abraham hizo altar para Dios. Y allí fue donde su nieto Jacob hizo también altar para Dios. Betania de la Reforma es un santuario también para adorar a Dios, para estar con el Señor. ¿Cómo vienes? ¿Con qué actitud? Versículo 2, ayúdenme todos. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hoy es una gran oportunidad, mis queridos hermanos,
para que vengamos con un corazón arrepentido, con una actitud de arrepentimiento ante el altar del Señor, para que renovemos el pacto, para cambiar esas vestiduras que están sucias por nuestros pecados, y hoy es el momento para volverlas a dejar limpias. Jacob le dijo a toda su familia, a todos los levantó y les dijo: mudad. Y aquí estamos, hermanos, para mudar nuestras vestiduras blancas que el Señor Jesucristo nos ha dado, pero que por nuestra condición pecaminosa las ensuciamos. Y estamos aquí para mudar esas, para arrepentirnos, para pedirle al Señor que nos consuele y que nos ayude en este mundo de tragedia. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, ya ha estado conmigo en el camino que él ha anunciado. Yo estoy completamente seguro que todos nosotros hemos experimentado de una u otra manera la ayuda del Señor en muchos pasajes de nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a la Santa Cena. Yo espero que el Señor les haya hablado y que no sigamos dando cosas en la vida. Ya no hay tiempo para eso. Que vivamos una vida para glorificar y para honrar al Señor, para hacer su santa voluntad. Y Dios nos da una oportunidad de congregarnos. Esta oportunidad no la tiene todo el mundo, porque es Dios el que ha puesto ese querer. Es Dios el que nos ha levantado, así como levantó a Jacob, para que vengamos. Hay de los que se pierden de estas bendiciones. Entonces, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que nos limpia, Señor, que renueva todas nuestras vestiduras. Es a través de tu palabra que nos hace cada día más y más limpios, nos santifica, Señor, para poderte glorificar, para poderte exaltar, para poderte reconocer, para poderte alabar, porque tú nos creaste para eso, Señor, para que te cantemos, para que te alabemos, para que reconozcamos que tú eres nuestro Dios y que todas las promesas tuyas y todas las bendiciones se han cumplido, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre, porque el mundo nos bombardea, Señor, con tanta iniquidad, con tanta soberbia, con tanto orgullo, con tanta vanidad, con tanta insensatez. No permita, Señor, que nos acomodemos el mundo, sino antes, por el contrario, que nosotros podamos influenciar en el mundo, para que ellos se aperciban de tu poderoso evangelio, de tu palabra. Padre, que no haya más paralíticos espirituales en nuestra familia, que seas tú, oh Dios, permitiéndonos a nosotros los medios para que podamos llevar a esos paralíticos espirituales que no sigan luchando en sus propias fuerzas, sino que hay un Dios que ofrece vida eterna y salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.